Bendiciones, salud. Voy a exponer un pasaje bíblico, un versículo, que muchas personas toman este versículo para enseñar que hoy en día debemos de guardar el domingo. Este versículo lo toman mucho y siempre lo sacan mucho cuando uno les dice que hay que guardar el sábado. Entonces, el texto que usan ellos, que muchos usan, eh, aparte de Colosenses 2:16, que usan mucho también, pero hoy vamos a tocar otro versículo para supuestamente dar, eh, dar con citas bíblicas que, que el domingo que es bíblico, ¿verdad? Que toman este versículo para decir que aquí se refiere al domingo, que hay que guardar el domingo porque los apóstoles lo guardaron y que dan esa referencia bíblica. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. Dice así: de hecho, se titula el capítulo, este pasaje que vamos a leer, este pasaje eh, se titula Visita de despedida de Pablo en Troas. Yo no sé si en todas las Biblias aparece este subtítulos, porque el título del capítulo se llama Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Luego en el versículo 7 está este subtítulo que se llama Visita de despedida de Pablo en Troas. Ahí está muy claro que está hablando de una visita de despedida. Y entonces toman este versículo 7 en adelante para decir que los discípulos o que los apóstoles ya después de la resurrección de Cristo ya no se reunían en sábado, sino en domingo. Y muestra mucho este pasaje. Dice así, vamos a leerlo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Perdón, hasta la medianoche. Vamos a ver. Versículo 8. Había muchas lámparas. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a hacer una pausa porque este es el versículo, más que todo, sacan solamente este versículo 7. No, no mencionan el 8 ni los anteriores, ni el versículo después, sino que exclusivamente sacan este versículo 7 para enseñar que se reunían el primer día de la semana, que estaban reunidos y que iban a partir el pan. Y como iban a partir el pan, enseñan que estaban reunidos en un culto, en una, digamos, de que ya el culto ya no eran los sábados, sino que eran los domingos, porque el pan, pues, es parte de lo que es este, ¿cómo se le puede llamar? Como esta parte que es parte del culto, ¿verdad? El partir el pan. Entonces, como parte de la ceremonia o algo así, ¿verdad? Entonces, dicen que aquí estaban reunidos el primer día de las semanas para partir el pan. Y, y pero si notamos aquí algo bien interesante, es que nos dice, el versículo completo nos dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí dice que alargó el discurso hasta la medianoche, correcto. Luego dice el versículo 8, había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos. Un joven, versículo 9, un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana
y rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba, y luego se fue. Dice aquí el versículo, esto es en el versículo 11. Esto está muy interesante. Versículo 11 dice: después de haber subido, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba, y luego se fue. Siguió hablando hasta el alba. Es decir, siguió enseñando, siguió su discurso hasta el alba. Todos sabemos que el alba son los primeros rayos del sol, de los primeros rayos de la mañana, del amanecer, de la madrugada, digamos, los primeros rayos del sol de la madrugada, el alba. Y entonces, esta reunión, de acuerdo al contexto, si leemos desde el capítulo 20, versículo 1, podemos ver que ellos tenían un viaje, salieron de Macedonia, luego llegaron a Grecia, y así iban hasta llegar a este lugar de Troas. Traían un viaje y pasaron por Troas, una visita, y aquella visita era una visita de despedida, y por eso Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, dice ahí. Dice que alargó el discurso hasta medianoche. Ahí termina el versículo 7. Luego el versículo 8 dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana y rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Esto se supone que tiene que ser después de la medianoche, porque dice que Pablo había alargado su discurso hasta medianoche. Pero después que Pablo resucita a aquel muchacho que se había caído, que había caído muerto, dice que subió, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba. O sea, continuó con su discurso, con su prédica, con su enseñanza. Era una reunión, estaban reunidos, era una reunión especial, una reunión de despedida, porque estaban recién llegados a este lugar de Troas. No era que Pablo estaba permaneciendo ahí, no era que Pablo estaba ahí y que tenía, ¿verdad? Él llegó. Sí dice que se quedaron reunidos, vamos a ver, aquí en versículo 6 dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, zarpamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahí se quedaron 7 días, en Troas. Y después de ahí tenían que partir, tenían que seguir su viaje, porque dice aquí en el versículo 11: partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba, y luego se fue, porque tenía que partir. Porque dice que en el versículo 7 dice Pablo que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Tenía que partir, tenía que salir el día siguiente, tenía que continuar su camino. Entonces era una reunión de despedida, era una reunión especial, no era algo común, no era algo normal. Esta reunión que duró casi prácticamente toda la noche, hasta el amanecer, hasta el alba. ¿Cuál era la costumbre de Pablo de acuerdo a la Biblia? Vamos a leer Hechos, en el mismo libro de Hechos, capítulo 17, versículo 2. Pablo
como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Aquí vemos claramente, la Biblia nos dice claramente, aquí sí está bien claramente qué día guardaba Pablo. En el versículo 20, en el capítulo 20, versículo 7, que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ahí no está diciendo en ningún momento que era su costumbre. No dice que era su costumbre. Dice que estaban reunidos y que Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó su discurso hasta la medianoche. Tenía que salir al día siguiente, tenía que partir, tenía que continuar su viaje. Y en el versículo 11 nos da más detalle. Dice: después de haber subido, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba, y luego se fue. Cuando ya estaba amaneciendo, ya empezó el sol a salir, los primeros rayos del sol, y ya venía amaneciendo, dice, se fue. Tenía que continuar su viaje. Ahí en ningún momento nos dice, en el capítulo 20 no nos dice que era su costumbre reunirse el primer día de la semana. Mientras que en el capítulo 17, versículo 2, en el libro de Hechos, nos dice: Pablo como acostumbraba. Aquello era una costumbre. ¿Costumbre de qué? De predicar los sábados, reunirse los sábados. Dice: Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Por 3 sábados. No dice que todos los días, no dice que el primer día, sino que por 3 sábados. Entonces está muy claro aquí, para los que enseñan que este versículo, este versículo 7 del capítulo 20 del libro de los Hechos, nos quiere dar la enseñanza de que ahora debemos de guardar el domingo, es totalmente falso, es erróneo, porque era una fiesta, era una reunión especial, una reunión de despedida. Está muy claro, pero a veces por no estudiar la Biblia como debe de ser, por no buscar más detalles, más información, las personas creen en lo que les predica un pastor, un líder, un sacerdote. Entonces ellos creen, y aunque le den la cita bíblica, pero esa cita bíblica la sacan fuera de contexto, sacan ese versículo para enseñar que los discípulos guardaban el primer día. Y se van ahí, leen eso y solamente leen ese versículo, y claro, vamos, ahí dice que estaban reunidos el primer día. Entonces la persona, si no investiga, si no lee todo el contexto para ver a qué se refiere el contexto, toda la verdad, entonces nunca van a poder encontrar la verdad, porque ya empiezan a creer en eso, en esa falsa doctrina que el pastor o el líder o el predicador o el sacerdote les está diciendo. Le está diciendo: miren, los apóstoles se reunían el primer día de la semana, aquí está la cita, dice el primer día de la semana partían el pan. No hay excusa. Entonces las personas se creen eso, y al creer en eso y al ir creyendo en eso, irlo creyendo, y terminan aceptando eso como si fuese verdad, y después le es imposible, cuando alguien le muestra la Biblia cómo es el contexto, a qué se refería a esa reunión del primer día de la semana, que era una fiesta, era una reunión de despedida. Entonces ya no lo van a entender, le cuesta entenderlo porque ya han aceptado una mentira, han creído en una mentira y la han aceptado como si fuese verdad. Y eso es preocupante, muy preocupante, porque mira lo que dice en el libro de Tesalonicense. Vamos a buscarlo aquí rápido. Eso está en el libro de Segunda de Tesalonicense, capítulo 2. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo
Versículo 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Dice así: y con todo engaño, vamos a ver, ¿qué me pasó aquí? Se me pasó. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, es el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí no está diciendo que Dios, dice el versículo 11, era el versículo 11, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí está muy claro que cuando alguien predica una cosa, y si yo lo creo, y eso que predicaron es algo falso, es una mentira, y yo lo creo, y no investigo en la Biblia, que no me pongo a escudriñar por mí mismo, sino que yo creo en aquello que aquel dijo, que aquel enseñó, y yo lo creo, Dios me manda un poder, o sea, ese poder, y que yo crea en esa mentira por no haber buscado la verdad, por no haber amado la verdad, por no haber, dice, a fin de que sean condenados a todos los que no creyeron a la verdad. Entonces, ¿y cuál es la verdad? La que está en la Biblia. Hay que leer el contexto para ver a qué se refiere ese versículo. No hay que torcerlo, no hay que sacar ese versículo para enseñar algo que la Biblia no está enseñando. Aquí no está enseñando que Pablo o los discípulos guardaban el primer día de la semana. Está enseñando de que estaban reunidos el primer día de la semana porque era una reunión especial. Pablo tenía que partir al día siguiente. Alargó su discurso, su prédica, su enseñanza. La alargó hasta la medianoche. Y después que pasó este evento, esto imprevisto de que el joven cayó muerto, Pablo lo resucita y continúa, y después que lo levanta, después que lo resucita, sube otra vez porque estaban en la parte de arriba, parte el pan, come el pan y luego se fue. Era una reunión de despedida, tal como lo indica el título. Pero, como les repito, hay que escudriñar la Biblia por uno mismo para no ser engañados. Que Dios les bendiga.